Pero anteriormente a esto, nosotros habíamos analizado también el grupo oxidrilo como función alcohólica, ¿no? Y la solubilidad en compuestos polares, vamos a decir, como el agua, estaba directamente en función a la capacidad de la molécula de formar puentes de hidrógeno. Entonces, ya que contiene el oxidrilo y también el carbonilo es capaz, en este caso también, de recepcionar los puentes de hidrógeno, ¿no? Como forma de receptor, estos serán miscibles en agua, debido a eso, debido a su polaridad. Estamos analizando cada función por separada, pero también por contener el grupo ya carboxilo, ¿no? La solubilidad, en este caso, va a ser diferente, ¿no? Al de los homólogos solo que contienen grupo carbonilo, como el de acetona, o sus homólogos básicos, que son los alcoholes, que contienen solo el grupo oxidrilo. Entonces, dice, los ácidos que tienen 4 diátomos de carbono son líquidos oleosos. Oleoso significa que son, en este caso, grasos. Habíamos denotado, ¿no?, que los ácidos carboxílicos, a medida que estos van aumentando su peso molecular y en este caso van aumentando posiblemente sus insaturaciones, porque hay ácido alifático insaturado, son la base para, en este caso, las grasas y los aceites, ¿no? En este caso, la familia de los lípidos, ya que es un estudio complejo, ¿no? Pero la base son los ácidos carboxílicos de alto peso molecular. Bien, entonces, a medida que crece la cantidad de átomos de carbono en forma lineal, en forma ramificada, su solubilidad va disminuyendo, como en todas las demás funciones. Esto, lógicamente, por el análisis, ¿no?, del efecto inductivo de la polaridad de la molécula, ya sea teniendo un solo átomo de carbono o varios. Entonces, analizamos lo que son igual partes hidrofílicas y partes hidrofóbicas, ¿no? Entonces, los ácidos de más 10 átomos de carbono, en este caso de alto peso molecular, son sólidos y prácticamente insolubles, en este caso en agua, pero posiblemente en otros compuestos polares, no orgánicos, disolventes orgánicos. Una característica bastante importante, los puntos de ebullición se elevan regularmente, aumentando una cierta cantidad, ¿no?, un rango de temperatura en grados centígrados, de un término a otro. Significa que un ácido carboxílico de un solo átomo de carbono, de 2 átomos de carbono, de 3, tiene una variación bastante importante en su temperatura de ebullición. No como en los alcoholes o aldehídos y cetonas, que podíamos ir aumentando la cantidad de átomos de carbono, pero ese aumento de cantidad de átomos de carbono directamente era proporcional al aumento de la temperatura, pero no tenía un gran incremento, iba aumentando a una escala mínima, ¿no? Y en los ácidos carboxílicos esto salta, tiene un rango mayor, ¿está bien? Dice, como en alcoholes, los puntos de ebullición son muy elevados en relación a su peso molecular. Ahora, debido a que presentan asociación molecular por unión de puentes de hidrógeno, porque solo contiene el grupo oxidrilo. En este caso debemos analizar también el grupo carbonilo, y ahí viene la diferencia de ese punto de ebullición. Y vamos a notar, ¿no?, cómo compararlos y cómo en este caso van cambiando a medida que estos aumentan tal vez su átomo de carbono, aumentan tal vez sus insaturaciones, ¿no? Porque hay ácidos insaturados, y también en el tema de los monoácidos, monocarboxilados y los policarboxilados. Bien, las relaciones lógicamente de puente de hidrógeno que van a generar, como les decía, entre ácido carboxílico y agua, es la relación que puede el oxígeno del carbonilo, como les indicaba, como receptor del puente de hidrógeno. No obstante, a su vez, el hidrógeno del grupo funcional oxidrilo es el que emite como parte de emisor el puente de hidrógeno, el que forma, el que genera. Entonces, esa es la unión de puente de hidrógeno para el grupo carboxilo. Un grupo funcional recibe y el otro forma. Y lógicamente, debido a eso, ¿no?, si aumentamos la cadena estructural R, en este caso la solubilidad se va a ir disminuyendo, ¿no? ¿Por qué?
estas fuerzas se van a romper, ¿no? Hablamos de polaridad ácido-agua. Debido a esta unión, los ácidos pueden formar moléculas. Dímeros se los denomina. ¿Qué es un dímero? Lo vamos a ver enseguida. Que son más estables que las asociaciones moleculares de los alcoholes. ¿Se acuerdan que hicimos un análisis importante en la solubilidad de agua, agua, alcohol, alcohol? ¿No? Y teníamos el análisis de alcohol, agua. La formación de los dímeros para los ácidos carboxílicos van a ser más estables que la formación entre puentes de hidrógeno de alcohol a alcohol. Eso por su estructura del carboxilo, ¿sí? Porque genera una mayor electronegatividad por contener dos átomos de oxígeno que generan un efecto inductivo sigma negativo sobre la cadena. Este oxígeno genera una fuerza y este oxígeno otra, ¿no? En comparación de solo contener el oxidrilo, el efecto inductivo es menor, ¿no? Por esta razón dice, y porque existen dos puentes de hidrógeno que asocian a las dos moléculas, los ácidos tienen un punto de ebullición más alto que de los alcoholes, de igual masa molecular. Vuelvo a repetir. Si teníamos en este caso no alcohol, alcohol, puntos de ebullición, pero estos solo estaban unidos por puentes de hidrógeno que se generaban y se emitían desde el oxidrilo. En esta ocasión, los puentes de hidrógeno están siendo emitidos y generados, y en este caso recibidos, ya no solo por el oxidrilo, sino por el carbonilo como receptor y como emisor el grupo oxidrilo. Y ese efecto inductivo sigma negativo de este oxígeno y de este otro aumenta la polaridad de la molécula, ¿sí? El sigma negativo va a ser mayor al que de un alcohol. Por ende, ese puente de hidrógeno va a ser mucho más fuerte, va a tener mayor atracción entre alcohol, agua o ácido, ácido también, porque el mismo ácido va a tener su polo positivo y su polo negativo, ¿sí? Entonces, debido a esa fuerza mayor, ¿no? El sigma negativo de ácidos, lógicamente, para romper esa fuerza intermolecular y poder disipar las moléculas de un estado líquido a un estado gaseoso, debemos suministrar mayor cantidad de energía. Por ende, la temperatura de ebullición va a aumentar en comparación de los alcoholes, ¿sí? Para poder disipar esas moléculas. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Bien. Entonces, no dice nosotros las moléculas es prácticamente plana. Esto debido a la hibridación del grupo carbonilo, ¿no? Tenemos una hibridación sp2 y una hibridación sp3, no se olviden. Para la función carboxilo, ¿sí? El átomo del carbono carbonílico tiene una hibridación sp2, la que contiene el carbonilo. Los ángulos son prácticamente trigonales, mientras el enlace oxígeno-hidrógeno también se encuentra en ese plano, eclipsado con el enlace del carbonilo, ¿no? Entonces, vamos a tener los ángulos que van a diferir un poco, ¿no? Teníamos para una hibridación SP2 120, 120 y aquí 120, pero acá vamos a tener en este caso una disminución del ángulo por el oxígeno SP3 que se une al grupo carbonilo, ¿no? Si bien no se acuerdan, el ángulo de acá en un oxígeno SP3 era de 107.5 grados. No, perdón, 104.5, ¿no? Entonces está aumentando mientras el otro disminuye, ¿sí? Y las longitudes de los enlaces es bastante importante eso para la acción de la polaridad de esta molécula. Si nosotros empezamos a sustituir, mire, tengo la molécula del grupo carbonilo. La distancia del doble enlace, ¿ya? Del doble enlace del carbonilo va a ser mayor, ¿ya? Perdón, va a ser menor a la distancia del enlace del grupo oxidrilo, ¿sí? Va a ser menor. Y eso lo hemos aprendido en química 200,
¿no? Ahora, la distancia con los hidrógenos o los radicales R que pueden venir a sustituir, sea acá o sea acá, para la formación de otras funciones, ¿sí? Lógicamente, el del carbonilo va a ser mayor por izquierda a que por derecha del oxígeno sp3. Eso porque no se olviden que aquí tienen dos pares de electrones libres que están ejerciendo una fuerza de repulsión a esos pares enlazantes y acá esos pares enlazantes de este oxígeno sp2 están más lejos, ¿sí? Están más lejos del carbono que contiene ese oxígeno. Mientras acá están más cerca del grupo alfa o del carbono carbonílico. Entonces el átomo de oxígeno sp3 tiene un ángulo, ¿no?, de 106 grados. Se modifica, ¿sí? Pero una molécula trigonal plana, ¿ya? Bien, uno de los pares de electrones no compartidos del átomo de oxígeno del grupo oxidrilo está deslocalizado en el sistema electrofílico pi del grupo carbonílico. Esto genera lo que es la resonancia, la capacidad de la molécula de poder mover los electrones. Cuando nosotros tenemos un ácido carboxílico normal con su grupo carbonílico en la etapa inicial y su grupo oxidrílico en la etapa inicial, vamos a tener que en este caso es una molécula, una especie mayoritaria. ¿Ya? ¿Debido a qué? A que la capacidad de este doble enlace pi es capaz de rotar hacia la derecha, hacia el oxígeno con vibración CP3, porque este mismo es capaz de poder recibirlo porque contiene dos pares de electrones libres, al igual que este otro. Entonces, lógicamente, va a tener una ruptura heterolítica, ¿no? Este grupo carbonílico, reactivo nucleofílico para el oxígeno, reactivo electrofílico para el carbono. En ese momento nosotros vamos a tener un déficit electrónico sobre el grupo alfa, sobre el carbono carbonílico, que debe ser satisfecho, ¿no? Que debe ser completado. ¿Y con quién lo va a completar? Con los pares de electrones libres que contiene el oxígeno vecino, haciendo que tenga una capacidad para formar un doble enlace. Pero en el momento que yo le quito dos pares de electrones libres a este oxígeno, estoy quitando electrones, se encuentra este oxígeno en déficit electrónico. Y para que este déficit electrónico se cumpla, ¿no? O sea, podamos tener una molécula estable nuevamente, va a haber una ruptura heterolítica, ¿cierto? Para el hidrógeno. Como hidrógeno positivo, reactivo electrofílico, el cual va a ir hacia el área nucleofílica. ¿Cuál va a ser el área nucleofílica que espera en la molécula? El grupo carbonílico de un inicio, formándome un nuevo grupo oxidrilo, y aquí tendré positivo, ¿no? Pero como dije, ruptura heterolítica, este queda como reactivo nucleofílico. Entre positivo y negativo aparecieron sus dos pares de electrones libres nuevamente para este oxígeno de acá, haciéndome que la molécula genere una resonancia. En ese momento, cuando el oxígeno tiene una carga positiva sobre el oxidrilo, se le denomina una especie minoritaria, ¿sí? Cuando vuelva a su estructura inicial, va a ser una especie mayoritaria, debido al déficit electrónico que genera esa ruptura por parte de un átomo de oxígeno. ¿Se entiende? Y peor aún, cuando nosotros tenemos el déficit del carbono, es mayor, ¿no? En este caso es menos fuerte o bastante minoritario por el déficit que se encuentra acá sobre este carbono. Y eso va a afectar a las propiedades químicas, porque puede actuar ya sea como ácido, ¿no? Liberando un protón de hidrógeno, o podría actuar también como base, liberando el grupo oxidrilo. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces estamos formando nuevas especies con respecto a un análisis de resonancia sobre el grupo carbonilo. La estructura de resonancia mayoritaria es neutral, siempre lo va a ser, siempre va a ser neutral
porque su carga formal para esta especie de aquí va a ser cero, porque aún no está disociada. Eso nunca se olviden. Cuando tengan una molécula, una especie que aún no se disoció, su carga formal es cero. En el momento que se disocie, se rompe un enlace, algún componente disociado va a tener una carga y deja de ser neutral. En el momento que existe disociación o rupturas, mientras tanto, la carga formal de toda molécula estable es cero, neutra. Mientras que las formas minoritarias, dice, tanto para el carbono, su forma minoritaria para el carbocatión y su forma minoritaria para el ion oxonio, ¿no? Porque este es el ion oxonio que se está formando aquí, tienen una separación de carga, en sí una carga formal positiva que se la puede determinar, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Bien, hablamos de dímeros, ¿no? Los ácidos carboxílicos existen, ¿no? Como moléculas dobles o dímeros. Dímeros se llama a la interacción de ácido-ácido por los puentes de hidrógeno. El grupo carbonilo está recibiendo el puente de hidrógeno del grupo oxidrilo del un ácido 1, vamos a llamar, ¿no? Este va a ser el ácido 1 y este va a ser el ácido 2. Son ácidos carboxílicos. El puente de hidrógeno del ácido 1 lo está recibiendo el carbonílico del ácido 2. Y a su misma vez, el puente de hidrógeno que está emitiendo el ácido 2 lo está recibiendo el carbonilo del ácido 1. A esa interacción de puentes de hidrógeno, de fuerzas intermoleculares entre ácido-ácido, se les denominan dímeros, o moléculas dobles, ¿no? Porque aquí puede haber un recipiente de ácido y siempre vamos a encontrar pares de ácidos carboxílicos, los cuales van a generar una estabilidad, ¿no? Al volumen de control o a la solución que lo contenga, de ácido-ácido, ¿sí? Esos son dímeros. Y lógicamente esa fuerza, si ustedes se dan cuenta, a ver, vamos a escribir aquí un ratingo. Ya. Entonces, nosotros podemos tener, ¿no? Un efecto inductivo sigma negativo sobre este oxígeno que genera un oxígeno sigma negativo, efecto inductivo sobre este otro oxígeno, ¿sí? Tenemos otro oxígeno sigma negativo sobre este oxígeno del ácido 1 y de este otro oxígeno, ¿no? Este es el ácido 1 y este es el ácido 2, ¿ya? Miren, esas fuerzas son bastante altas. Este sigma negativo, ¿sobre quién ejerce? Sobre esta cadena. Este sigma negativo a su misma vez sobre la cadena que lo contiene. De su misma vez el otro oxígeno a la cadena que contiene y también el otro oxígeno a la cadena que lo contiene. Hacia la cadena del sigma positivo, claro, ¿no? Eso va a generar una fuerza mayor que simplemente teniendo oxidrilo.
¿no? Entonces, esa fuerza intermolecular de puente de hidrógeno aquí va a ser mucho más fuerte por el efecto inductivo, por la polaridad que ejerce esta molécula. Lógicamente, la polaridad del ácido carboxílico es mayor a la polaridad del alcohol por la constancia de contener esos oxígenos generadores de ese efecto inductivo sobre toda la cadena. ¿Está bien? Entonces ahí podemos nosotros analizar eh, la diferencia de polaridades entre diferentes funciones orgánicas con respecto al efecto inductivo que es generado sobre la cadena que lo contiene o la estructura, sea alifática o aromática, es indistinto. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bueno, tenemos, ¿no? Los ácidos carboxílicos son similares a los alcoholes, ¿no? En cuanto a su solubilidad en agua, ya que también pueden formar puente de hidrógeno. Pueden formar puente de hidrógeno con el agua, claro, pero en este caso son similares, pero no son iguales. Yo pregunto, a ver, aquí tengo la formación de ácido carboxílico, ¿no? Este es el ácido, vamos a decir el ácido 1, y este es el agua, ¿no? Aquí está el agua. Aquí tenemos otra molécula de agua también. Entonces, el carbonilo está recibiendo el puente de hidrógeno que está emitiendo el agua, ¿no? Y está emitiendo el oxígeno del carboxilo, en este caso del oxidrilo, ¿sí? Está emitiendo un puente de hidrógeno hacia el oxígeno del agua, ¿no? Entonces aquí tenemos sigma negativo, aquí tengo sigma positivo, formación de puentes de hidrógeno, aquí tengo sigma positivo y aquí tengo sigma negativo, ¿no? Y me dice, con respecto a lo que vemos ahorita y marcamos, ¿qué polaridad es mayor? ¿La formación de puente de hidrógeno de alcohol agua o de ácido agua? ¿Cuál es mayor? Ácido agua. Ácido agua. ¿Por qué? Aquí en este oxígeno también hay otro sigma negativo, ¿sí? Entonces la polaridad es mayor. Bien. Entonces, los puntos de ebullición de los ácidos carboxílicos son resultado de la formación de un dímero. Simplemente a eso se resume el análisis de sus temperaturas de ebullición, ya a la formación de dímeros con el enlace de hidrógeno estable, lógicamente el enlace de hidrógeno estable del carboxilo, ¿no? Del grupo oxidrilo. Este dímero contiene un anillo de 8 miembros con dos enlaces de hidrógeno, dos puentes de hidrógeno, ¿no? Un emisor, otro receptor, que en efecto dobla el peso molecular de las moléculas que abandonan la fase líquida, ¿no? Entonces, un dímero del ácido con enlaces de hidrógeno, más en este caso explicado, ¿no? Un nuevo esquema tenemos, la formación de puente de hidrógeno para los dímeros. Para romper los enlaces de hidrógeno y vaporizar el ácido es necesario que la temperatura sea más elevada, lo que les indicaba. Necesitamos llevar a accionar mayor cantidad de energía a esa molécula representada en temperatura para poder dispersar estas moléculas, ¿no? Porque ahorita son estables, tienen un enlace bastante fuerte por la polaridad 1, ¿sí? Que ejerce entre molécula a molécula, que es generado por el efecto inductivo. Los puntos de fusión. Siempre hemos hablado de los puntos de ebullición, ¿no? Bueno, los puntos de fusión son inversos, si se dan cuenta al análisis que hacemos.
Pero aquí hay una característica y por eso la hemos plasmado. Los puntos de fusión de los ácidos presentan una variación. No es la misma, en el mismo análisis que en las otras funciones inversas de la temperatura de ebullición. ¿Ya? Los ácidos que tienen un número impar, vamos a decir, un número impar de átomos de carbono, pueden fundir o tienen temperatura de fusión a menor temperatura que el correspondiente al homólogo inferior de número par de átomos de carbono. Esto significa que a medida que aumenta la cadena de átomos de carbono de carboxílicos, de ácidos carboxílicos, vamos a tener una temperatura de fusión, ¿no? Para carbonos pares, un análisis, y para carbonos impares diferente. Y aquí está. Los carbonos impares van a tener menor temperatura de fusión que los carbonos pares, ¿no? Entonces, en lugar de aumentar a medida que aumenta la cadena, como sucede en otras series, en otras funciones, a medida que van aumentando la cantidad de átomos de carbono, lógicamente la temperatura de fusión también debería ir aumentando, ¿cierto? Por el peso molecular. Pero aquí hay una ligera variación. ¿Se acuerdan del efecto inductivo? ¿No? Ese efecto inductivo es fuerte. ¿Y a quién va a traer? A la cadena. Entonces, aparte que genera el oxígeno un efecto inductivo, este oxígeno, un efecto inductivo, ¿no? A ver, vamos a cambiar el color para que se pueda ver. Este oxígeno genera un efecto inductivo, ¿sí? Y este otro oxígeno también genera un efecto inductivo sobre la misma cadena R que contiene. Eso va a hacer que esta parte positiva de la cadena se sienta atraída hacia estos carbonos. Se sienta atraída, ¿sí? Cada vez con más fuerza por contener dos oxígenos. No es lo mismo tener un oxígeno sp3 o un carbonilo. La fuerza va a ser similar, ¿cierto? Por izquierda y por derecha. Pero al aumentar esa polaridad sobre la estructura, los carbonos van a tratar de tener el mayor acercamiento hacia esos elementos que generan el efecto inductivo. ¿Y eso en qué va a representar en la configuración de la molécula? De que en vez de que esta molécula sea lineal, ¿no? Y aquí yo tengo mi ácido carboxílico en un extremo, significa que la molécula va a tratar de formar un pequeño acordeón, ¿ya? Se va a deformar, en este caso, para que el carbono 3 tenga mayor atracción hacia esta área de la molécula, que en vez de que esté en forma lineal, ¿se dan cuenta? En forma lineal esa fuerza va a ser menor sobre el carbono 3 que si se reestructura para contener una forma de zigzag, ¿no? Porque el carbono 3 va a estar más cerca de esa área, ¿sí? Va a estar mucho más cerca, ¿no? De esta área, a comparación de que esté lineal. Entonces, debido a eso, las cadenas carbonadas adoptan una disposición de zigzag para los ácidos carboxílicos. ¿Se entiende? Entonces, en los ácidos de número impar, los carbonos, los extremos, tienen un grupo de metilo y carboxilo. Respectivamente, están del mismo lado. Eso para los carbonos impares, ¿no? Porque los ácidos carboxílicos siempre se van a encontrar en la mayoría de que sean monocarboxilados en los extremos, ¿no? En los extremos de la molécula, ¿ya? Se entiende, ¿no? Porque tenemos una estructura zigzag para los ácidos, para que cada carbono tenga una mayor fuerza de atracción sobre el efecto inductivo que está generando el grupo carboxilo, que es generado por este oxidrilo, oxígeno 1 si quieren, y por este carbonilo, oxígeno 2. Entonces, cambian los ángulos lineales, ¿no? ¿No? Y tenemos, ¿no? Un ejemplo, en este caso, de un ácido carboxílico de átomos de carbonos pares, ¿no? En este caso, las moléculas pueden aproximarse más. Esto aumenta las fuerzas de atracción de Van der Waals.
Y al ser necesario mayor energía para separarla, su punto de fusión es mayor. ¿Sí? Cuando son pares los átomos de carbono, estos van a tener una estructura, ¿no?, que se va a aproximarse más al grupo carboxilo. Entonces va a ser un zigzag más estrecho, ¿no?, un acordeón más estrecho que un acordeón más largo que el de los impares. ¿Sí? En este caso, eso demuestra por qué la temperatura de fusión es diferente para carbonos pares y para carbonos impares. Simplemente por, en este caso, la disposición que adopta la cadena en función al carboxilo. ¿Sí? Y me preguntarán o se preguntarán, ¿qué pasa si aquí habría otro ácido? Ya no todos los carbonos van a ir hacia allá, hacia la izquierda, ¿no? No se van a sentir atraídos solo por izquierda, sino también por derecha. Entonces vamos a tener un acordeón, una disposición bastante larga, más que de los monoácidos. Y mi pregunta es, en ese caso, la temperatura de fusión, ¿cómo será si ese acordeón, a medida que se achica más, su temperatura de fusión es mayor? Si el acordeón de la estructura se agranda más por la presencia de otro ácido, porque va a jalar por izquierda y por derecha, ¿cómo será la temperatura de fusión de los ácidos policarboxilados? ¿Mayor o menor? ¿Cómo sería? Si decimos que los ácidos carboxílicos de números pares tienen una temperatura de ebullición mayor porque su disposición en zigzag se achica más, ese acordeón se apega más al carbonilo, su temperatura de ebullición es mayor que al zigzag o a la disposición que adopta un carbonilo de número impar. Esta temperatura es menor. Por ende, si yo tengo un grupo carboxílico aquí a derecha, en el otro extremo, en vez de este metilo, esas fuerzas van a jalar tanto por izquierda y por derecha. Y no voy a tener el mismo zigzag, ¿no?, la misma disposición, sino va a ser un poco más largo el zigzag, ese acordeón, haciendo que la temperatura de fusión disminuya mucho más. ¿Sí? Pero cuando tenga números pares, va a tratar de ser un poco mayor. Está bien. Bien. Entonces, nosotros podemos comparar estos ácidos en comparación de pesos moleculares semejantes con otras funciones orgánicas. Debido a estas propiedades físicas, vamos a denotar que los ácidos carboxílicos tienen la temperatura de ebullición mayor que en comparación de casi todas las demás funciones orgánicas que hemos visto hasta el momento. Peso molecular similares, siempre se adopta una comparación de pesos moleculares casi iguales. Para el ácido tenemos una temperatura de ebullición y una solubilidad repentina. En comparación de los alcoholes, un alcohol semejante, ¿no?, de peso molecular, su temperatura de ebullición de los alcoholes es menor a la de los ácidos. Y su solubilidad también va a ser menor porque solo tiene un oxidrilo, no tiene dos oxígenos. Para un aldehído que tiene carbonilo, su temperatura de ebullición va a ser mucho menor, ¿no? Esto porque ya saben, porque no forman puentes de hidrógeno, solo los reciben los aldehídos y cetonas. Su solubilidad es mucho menor también. Esta función, los ésteres. Los ésteres son derivados de alcoholes, derivados de ácidos, ¿no? Entonces su temperatura de ebullición es mucho menor que el de los ácidos, pero su solubilidad, ¿no?, de los ésteres es mayor a la de los aldehídos y a los alcoholes, pero menor a la de los ácidos, porque simplemente está perdiendo un hidrógeno del oxígeno sp3, ¿no? Contiene, en este caso, ¿no?, el carbonilo y el oxidrilo que contenía un ácido, ¿no?
Entonces, lógicamente, a medida que aumenta el peso molecular o de la cadena, ¿ya? La temperatura de ebullición va a ir aumentando ligeramente para ésteres, pero para ácidos, en comparación de ésteres, los ésteres son menores, ¿no? La única función que tiene una temperatura de ebullición mayor a la de los ácidos carboxílicos son los compuestos oxinitrogenados mixtos, que son las amidas, que son también derivados de ácidos carboxílicos, ¿sí? Vamos a tener un análisis posterior para las amidas, porque hay diferentes tipos de amidas, primarias, secundarias, terciarias, ¿ya? Pero las amidas en general tienen una temperatura de ebullición mayor a la de los ácidos carboxílicos. Y su solubilidad también, en ciertas comparaciones, es mayor al de los ácidos, ¿ya? Bien, una amida puede ser primaria, secundaria, terciaria. Vamos a anotarlo en su momento cuando se la denomina primaria, secundaria, terciaria. Pero a medida que esta es primaria, secundaria y terciaria, la temperatura de ebullición va a ir disminuyendo a medida que esta aumenta la sustitución de sus hidrógenos del grupo amino. La amida es la combinación del grupo carbonilo y del grupo amino. Si el grupo amino empieza a perder hidrógeno y son sustituidos por cadenas alquílicas, la temperatura de ebullición va a disminuir porque estoy quitando formación de puentes de hidrógeno que puede emitir ese grupo amino, ¿cierto? Entonces, la solubilidad también se va a ver afectada, ¿no? Y las aminas. Las aminas son compuestos nitrogenados simples que solo tienen nitrógeno, ¿no? Del grupo amino. Su temperatura de ebullición es menor al de los ácidos carboxílicos, menor al de las amidas, ¿no? Y su solubilidad es bastante porque son bases orgánicas también, ¿sí? Entonces, vamos a entrar un poco más en detalle cuando estemos en compuestos nitrogenados para estas funciones. Pero hay que compararlas sí o sí con los ácidos porque son sus derivados, ¿ya? Bien, y aquí tenemos, ¿no? Miren, las nomenclaturas que ustedes ya lo saben, han debido estudiar bastante. La nomenclatura trivial, ¿no? Para ácido fórmico, acétido, propiónico, butírico, valérico, caproico, enántico, caprílico, pelargónico, cáprico, etcétera, ¿no? La temperatura de ebullición de estos ácidos, tanto su nomenclatura trivial o su nombre UPAC, a medida que aumenta, ¿no? En este caso, la cantidad de átomos de carbono, entre sí va aumentando la temperatura de ebullición. Ahí está. Va en aumento, ¿no? Bien, pero miren, para ácido, en este caso, tenemos un ácido, el ácido fórmico, su temperatura de fusión, ¿no? Ácido par aumenta la temperatura de fusión con respecto al anterior, al ácido impar, y el subsiguiente ácido impar disminuye la temperatura de fusión. El próximo ácido par aumenta la temperatura de fusión. El próximo disminuye, el próximo aumenta, el próximo disminuye, el próximo aumenta. Entonces, estamos verificando la teoría de la disposición zigzag por el hecho de contener ácidos pares e impares para el análisis de la temperatura de fusión que es especial para ácidos. Para las demás funciones no se ve afectado de esta manera, ¿sí? Simplemente es inverso a la temperatura de ebullición, ¿no? Bien, tenemos que hablarnos de la estructura y la acidez. No se olviden, este es un ácido orgánico, pero pueden actuar como base, no se lo olviden, y como zona de alta densidad electrónica. Eso ya lo vimos el sábado. En los ácidos, como los alcoholes, tienen su grupo funcional. Un oxidrilo unido a un átomo de carbono. Tengo un alcohol, tengo un ácido. Dos funciones, carbonilo y oxidrilo. En ambas situaciones pueden perder el hidrógeno del oxidrilo y formar un anión. Pero la acidez va a ser mayor, claro. El ácido carboxílico, por ser ácido orgánico, va a ser mayor al ácido que forma un alcohol, porque el alcohol es una base orgánica, ¿sí? Bien, entonces, nosotros tenemos, ¿no?
Hay que recordar, ¿no?, las definiciones de ácido-base. Ustedes podrían investigar, si quieren profundizar un poco más o recordar las teorías de Lewis, Bronsted-Lowry y Arrhenius de ácidos-base para entender un poco, ¿no? Toda sustancia cede un protón, es un ácido. Por lo tanto, ambas sustancias se han comportado como ácidos. Sin embargo, los ácidos tienen mayor acidez que los alcoholes, es decir, pierden un protón con mayor facilidad, lo que les indicaba un momento. El ion, lógicamente formado por el alcohol que está actuando como ácido, ¿no?, en presencia de una base fuerte, forma el ion alcóxido. Pero el ion que se forma para el ácido carboxílico será el ion carboxilato, ¿ya? Como función de ácido, función carboxilato, ¿ya? O ion, perdón, carboxilato. Entonces, lógicamente, a su vez, los ácidos son menos débiles, lógicamente son más débiles que los ácidos inorgánicos en comparación de los ácidos clorhídricos, nítricos, sulfúricos, fosfóricos, etcétera, ¿no? Esos son más fuertes que los ácidos orgánicos, lógicamente. En comparación de ellos, tengo lógicamente una hidrólisis ácida, ácido fuerte para el ácido clorhídrico, ácido débil para el ion carboxilato, ¿no?, para el ion cloruro. La razón de esta diferencia radica en que la acidez que demuestra una sustancia está relacionada con la estructura. La estructura del carboxilo contiene dos funciones, ¿no? En los ácidos carboxílicos influye dos factores en su mayor o menor disociación, el efecto inductivo y la resonancia. El cloro no tiene resonancia, ¿no? Pero sí un efecto inductivo, no se olviden, por la parte halógena. Pero sí existe la resonancia en el grupo, en la ion carboxilato, ¿no? Debido a esas dos razones. Bien, un ácido carboxílico se puede disociar en agua para dar lugar a un protón, ¿no?, y a un ion carboxilato. Y podemos analizarlo de acuerdo a una constante de acidez, ¿no? K, que ustedes lo pueden calcular, pero en función a concentraciones. Nosotros no estamos haciendo un análisis molar, vamos a decir, de concentraciones para entrar a equilibrio químico, no, sino hay que analizar la estructura, cómo reacciona. Una vez entendido cómo reacciona, cómo se comporta en comparación de otras funciones, recién podemos ir a analizar un cálculo cuantitativo, ¿no?, o cualitativo también. Entonces ya hablamos de una disociación, ¿no?, una especie mayoritaria o minoritaria. La especie mayoritaria, lógicamente, es la especie estable. El ion carboxilato va a tener una especie minoritaria, pero no tan minoritaria como la del carbocatión. Entonces, el ácido se disociará mayoritariamente si el pH de la disolución es mayor a la constante acidez de este ácido. Significa que puede perder un reactivo electrofílico o un protón de hidrógeno con mayor facilidad que los alcoholes. Simplemente eso, ¿ya? Y lógicamente la constante de acidez se calcula con respecto a productos hacia los reactivos, ¿no? Bien, los ácidos carboxílicos tienen mayor carácter ácido que los alcoholes, debido a que los iones... A ver, hombre, bien. Debido a que estos iones carboxilatos son más estables que los iones alcóxidos. ¿Se acuerdan que hicimos un análisis para iones alcóxidos y que podíamos analizar su acidez y su estabilidad con respecto a un alcohol que forma un ion alcóxido, perdón, primario, alcóxido secundario y alcóxido terciario, ¿cierto? Y esa estabilidad iba disminuyendo y la acidez también no iba aumentando. Y hay que analizar eso, porque los iones carboxilato no tienen iones carboxilato primario, secundario ni terciario, sino son más estables. Entonces, su acidez aumenta, ¿ya?, por la estabilidad de la molécula. Entonces, el ion carboxilato, lógicamente, tenemos acá, si se dan cuenta, en una resonancia. La resonancia es capaz de aumentar el efecto de la acidez de una molécula.
¿no? Porque el alcohol, como ion alcoxilo, si se dan cuenta, aquí no tenemos resonancia para este ion alcoxilo, ¿no? No obstante, para el carboxilato sí, y lo hemos hecho en las propiedades químicas, ¿no? Desde un oxígeno 1 a un oxígeno 2, y este es el oxígeno 1 y este es el oxígeno 2. Entonces, debido a la resonancia, la acidez aumenta, ¿sí? Y el efecto inductivo también es mayor sobre esta estructura en comparación de el ion alcoxilo, ¿no? Entonces, el ácido se disolverá mayoritariamente, bueno, de la misma forma, si el pH de la disolución es mayor, ¿no? Entonces, la estabilización del ion carboxilato, ¿no? Lo que vamos a analizar con respecto a la energía, vamos a necesitar menor cantidad de energía para que este ion carboxilato se estabilice, porque es más estable, mientras el otro es menos inestable, ¿no? En forma de iones, ¿sí? Entonces, esta resonancia, lógicamente, por la estructura pi, ¿no? Que generan los lóbulos superiores e inferiores del carbono sp2, que es capaz de formar tanto con el oxígeno superior como el oxígeno inferior, ¿no? Ese doble enlace está en punto suspensivo porque puede formarlo acá como puede formarlo acá, ¿no? Ahora podemos hablar lógicamente, cada enlace simple del oxígeno tiene un orden de enlace, ¿no? Un enlace sigma y la otra mitad del enlace pi en la resonancia. Cada átomo de oxígeno tiene la mitad de la carga positiva en el ion carboxilato, cuando antes que se unan y formen, en este caso, un doble enlace, ¿no? Tenemos la mitad de la fuerza aquí y la otra mitad acá. Eso genera una deslocalización. La deslocalización de la carga negativa sobre los dos átomos de oxígeno hace que el ion acetato sea más estable que el ion alcoxilo o el carboxilato, ¿no? El ion de dos átomos de carbono, ¿sí? Por enlace pi puede rotar, ¿sí? Por la resonancia. Entonces, la magnitud, ¿cómo varía esta acidez con respecto tal vez a un sustituyente que existe en la cadena de los ácidos? Posiblemente tengamos otras funciones que generan un efecto inductivo. Estamos hablando que el aumento de la acidez es por la resonancia y por el efecto inductivo. ¿Qué pasa si yo aumento un sustituyente que genera un efecto inductivo? Como vemos en la imagen, un cloro. Este es una especie que genera un efecto inductivo sobre la estructura. Por ende, va a afectar a su acidez, ¿no? Entonces dice, la magnitud de los efectos de los sustituyentes depende de su distancia del grupo carbonilo. Si no tuviéramos ningún sustituyente, la acidez depende del grupo carboxilo, ¿no? De su resonancia y de su efecto inductivo de los dos oxígenos. Ahora, si yo tengo un sustituyente que va a aumentar el efecto inductivo de la estructura, debo analizarlo de cómo va a afectar a esta estructura, qué tan cerca está de ese grupo carboxilo. En sí, lo más importante del carbono que contiene al carbonilo y al oxidrilo, ¿no? Entonces, los sustituyentes en los átomos de carbono alfa, ya sabemos cuáles son los átomos de carbono alfa, beta, gamma, son más efectivos para incrementar la fuerza de los ácidos porque se encuentran más cerca, ¿ya?, del grupo carboxilo. Lógicamente, para átomos o para cadenas de ácido carboxílico de un peso molecular menor, como vemos en la imagen arriba. Tenemos un ácido carboxílico de dos átomos de carbono, el ácido acético. La sustitución de un hidrógeno por un sustituyente que genera un efecto inductivo negativo está muy cerca del grupo carbonilo, ¿no? Este es el carbono alfa. Entonces aumenta su acidez, va a aumentar porque está más cerca. Pero si yo sigo sustituyendo, genero un mayor efecto inductivo sobre ese carbono que los contiene y sobre el carbono del carbonilo. Entonces va a aumentar la acidez. Y si termino de sustituir totalmente ese carbono alfa, la acidez va a ser mucho más debido al efecto inductivo que generan los sustituyentes de halógeno. Caso contrario, tengo una molécula
de un peso molecular ya bastante considerable, ¿no? De varios átomos de carbono, y empiezo a sustituir. Mientras más lejos esté del grupo carbonilo, su acidez es menor, porque el efecto inductivo va a ejercer por izquierda y por derecha, ¿cierto? Va a tener una por izquierda, otra por derecha, va a tratar de llegar acá, va a ser menor al próximo carbono, ¿sí? Pero es mucho fuerte en el primer carbono, ¿no? Entonces, ese efecto inductivo que genera este grupo carbonilo, ¿sí? No se cruza tanto con el efecto inductivo del halógeno sobre ese carbono. Sí va a aumentar la acidez, claro, pero no es considerable. Si yo cambio la posición del halógeno a un carbono que esté más cerca, carbono beta, la acidez va a aumentar, va a ser un ácido más fuerte porque ya el efecto inductivo va a ser mayor sobre la estructura. Aquí va a ser mayor sobre este carbono y sobre este carbono. Se reparte de la igual manera posible, ¿no? De eso se trata el efecto inductivo, ¿sí? Y si lo sigo acercando a un carbono vecino, ya el carbono alfa, su acidez va a aumentar considerablemente, porque el efecto inductivo de toda esta área de acá, de toda esta molécula, va a ser bastante fuerte sobre quién, sobre este carbono, carbono beta y sobre el carbono gamma, ¿no? Con respecto a la nomenclatura griega, ¿sí? Entonces, si yo puedo ir sustituyendo más halógenos, su acidez va a ir aumentando. Cuando más alejados se encuentren los sustituyentes del grupo carboxilo, más pequeño será el efecto inductivo, ¿no? Más pequeño. Se aumenta, a más cerca, mayor. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Bien. Entonces, lógicamente, el efecto inductivo, ¿no? Comparando los grupos con el grupo funcional alcohol, nosotros tenemos sigma negativo sobre los oxígenos, ¿no? Sobre los oxígenos. Entonces, tenemos el grupo carboxilo, que es un grupo polar. Desde un inicio lo habíamos denotado. El desplazamiento del par de electrones del oxígeno, del oxidrilo hacia el carbonilo, debilita su unión con el hidrógeno y facilita la separación. De ahí viene de por qué se puede desprender un hidrógeno con mucha facilidad, ¿no? Debilita el enlace oxígeno-hidrógeno, ¿ya? Entonces el ácido se disocia, formando iones carboxilados, ¿no? Como la disociación ocurre para un bajo porcentaje de moléculas, el ácido es débil. No todos los ácidos son igualmente débiles. La fuerza de un ácido puede expresarse por su constante de acidez, la capacidad de disociación del hidrógeno que lo contiene. Podemos comparar ácidos monoácidos, ¿no? Eh, poliácidos también, policarboxilados, y que contengan también sustituyentes que aumenten la acidez, como si se considera un dicloroacético o un tricloroacético. En este caso, este tiene mayor sustituyente. El efecto inductivo está reforzado, es que el carácter fuertemente electronegativo del cloro acentúa todavía más la deficiencia de electrones del carbono carboxílico, lo que motiva al debilitamiento, del oxidrilo, del enlace carbono-oxígeno. Por lo tanto, es fácil la separación del protón como reactivo electrofílico, ¿sí? Por lo que el ácido halogenado correspondiente es más fuerte con respecto a lo que hemos visto acá, ¿no? Entonces, ven el análisis importante que podemos tener del efecto inductivo sobre todas las funciones orgánicas, ¿sí? Sobre todas las funciones orgánicas. El efecto de resonancia es otro factor que influye en la disociación de los ácidos, ¿no? Eso ya lo hemos explicado, la movilidad electrónica, la deslocalización de los electrones entre el oxígeno 1, carbono 1 y oxígeno 2, ¿no? Forman estos iones, son estructuras resonantes. Y tenemos la resonancia que ya lo hemos visto, ¿no? Para la formación de iones carboxilatos, ahora ya sabemos su nombre.
Esto ya lo hemos visto, ¿no? Bien. Se puede observar que este anión carboxilato, ¿no? Se ve que cualquiera de los átomos del oxígeno puede estar unidos al carbo. Claro, porque el oxígeno 1 y el oxígeno 2 va a cambiar la hibridación. Puede ser sp2 a sp3 o de sp3 a sp2 por enlace covalente doble. Y cualquiera puede llevar la carga positiva, ¿no? Es bastante importante. Y eso hace que los ángulos estén en constante movimiento. La estructura, porque el enlace doble va a ser menor al enlace simple del oxígeno, ¿no? Entre oxígeno. Entonces, la estructura se va a ir modificando, ¿no? Hay que tomarlo en cuenta. Bien. Entonces, una característica importante de todas las funciones orgánicas es su representación y su identificación, ¿no? Con respecto a un análisis espectrofotométrico, todas las funciones orgánicas se las pueden analizar con respecto al efecto inductivo, con respecto a la acidez que este es capaz de demostrar entre mismo ácido-ácido, entre alcohol-alcohol o las otras funciones orgánicas, como hemos visto hasta el momento. En este caso, se las puede identificar con frecuencias de onda. Siempre los análisis de compuestos orgánicos, que no se sepa qué compuesto orgánico existe, se hace un análisis espectrofotométrico, ¿no? Ya sea un gaseoso o un líquido. Y cada función orgánica, ustedes van a ver, tiene un ancho de banda para ser representado con una frecuencia. Y eso se lo denota bastante en los análisis, ¿sí? Esto es un análisis espectrofotométrico, donde cada curva, cada línea tiene una respectiva frecuencia, ¿no? Un ancho de banda. Y en este caso, las bandas que son más largas son de ácidos carboxílicos por el efecto inductivo, ¿no? Que genera el carbonilo y el oxidrilo. Y tienen sus unidades respectivas, ¿no? Solamente se lo estoy mostrando. No vamos a entrar en detalle de, pero sí les sirve de, en este caso, si alguna vez llegan a trabajar en industrias que hagan análisis espectrofotométricos a los compuestos orgánicos se los puede identificar si es que tienen carbonilos, oxidrilos, grupos aminos, doble enlace, simple enlace, ¿no? Con el ancho de banda y su frecuencia, ¿ya? Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Para los ácidos. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿No hay ninguna pregunta? Yo tengo una pregunta sobre el laboratorio. Ya, dígame, ¿cuál era? ¿Qué laboratorio primeramente? Cualquier laboratorio, solo que quería preguntar si es que podemos eh, sa- usar la foto que usted nos mostró o tenemos que hacerlo de nuevo. No, o sea, la parte de los esquemas me habla, no, eso es arbitrario, no puede ir en la parte de anexo, ¿sí? Pueden buscar imágenes de internet, no hay problema, ¿no? En los puntos que les di del laboratorio dice procedimiento literario, escrito solamente. Ya si cada uno desea adjuntar imágenes, lo puede hacer en forma de anexo, ¿no? Pero eso es independiente, no está en los puntos de, que les di para el formato del informe, ¿no? Ahí dice descripción literaria. ¿Está bien?
Claro, y si quiere puede utilizar con lo que se explicó, no hay problema, si desea, ¿no? Auxiliar, ¿y los materiales los ponemos en la parte de anexo o en la parte de materiales? Las imágenes. No, la imagen, si usted quiere colocar imágenes en materiales, va en la parte de anexo, ¿no? Toda imagen, como les expliqué a un inicio, la junta en La otra anexo. auxiliar dijo que en sus laboratorios de ella quiere que pongamos en material la imagen del material. No, todo en anexo, para uniformizar, ¿ya? Todo en anexo. Los 5 laboratorios. Porque va a haber algunas personas que no colocan imágenes, entonces, bueno, no está dentro se podría decir, del formato que yo les expliqué, ¿me entienden? Entonces, sí van a tener los mismos materiales en reactivo, todo, ¿no? Pero las personas que deseen adjuntar imágenes lo hacen en anexo, ¿ya? Está bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo sobre el laboratorio 4 de las propiedades organolépticas que subieron a Classroom. Ya. Aquí tengo el laboratorio 4. ¿Cuál es su duda? No, en los datos que está en Classroom es que hay, por ejemplo, en el reactivo de Shift nosotros trabajamos con cuatro reactivos, ¿cierto? Ya. Y en las propiedades organolépticas que está subiendo en Classroom solo hay de 2, digamos, por ejemplo. Ya. Eso es porque, por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? Formaldehído, etanal, acetona, butanona. Aquí en el laboratorio no hay formaldehído, ya, no hay. Ni hay, en este caso, butanona, ya. Con los dos que hemos trabajado ha sido etanal y acetona. Entonces eso varía, pero los datos que se le envió están con respectivo a esos compuestos. Ahora, si varían eso en algunas propiedades organolépticas, se comparan con otras guías, otro semestre que se hizo, no había formaldehído y simplemente se trabajó con etanal y acetona. Que siempre hay una variación entre estos dos aldehídos, no hay siempre los dos en laboratorio. Eso por tema de reactivo, ¿ya? Son reactivos controlados. ¿Está bien? Sí, ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Inge, el examen, el tema que escogimos como grupo va a ser para el examen final, ¿verdad? Claro, por el examen final. Ya, gracias. Este sábado vamos a ver recién el tema de los grupos, si no lo hemos visto el anterior sábado, si es que hay alguna variante de tanto integrante, y creo que había no algo de un tema, no recuerdo bien, pero bueno, este sábado lo vamos a ver todo eso, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, disculpe una pregunta. ¿Las clases grabadas los sábados, dónde las están subiendo? Yo no estoy grabando nada, les expliqué por qué, porque no tengo espacio en la nube ni mi dispositivo, ¿no? Entonces, cada persona la graba la clase. Creo que hay una de sus compañeras que la está subiendo a un enlace, ¿no? Sería bueno que pregunten su grupo, ¿ya? Ingeniero, el sábado también va a ser el simulacro, ¿no? Del examen. Sí. Este sábado vamos a tener el examen simulacro. Eso no, bueno, lo explicamos, ¿no? Para las personas que deseen participar del examen, ¿no? Ahí sacamos dudas. Ahorita vamos a entrar al detalle eso para que les diga qué deben tener para el sábado, ¿ya? Más que todo. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una, ingeniero, en los cálculos del laboratorio 1 sería. ¿Ya? ¿Qué tiene? ¿Cuál? Pide la cantidad del producto, ¿no? De que sacamos de los halogenuros.
y el teórico y el teórico y el experimental. Y en el experimental no dice peso del vaso precipitado vacío y ya con el producto. Y eso no hay en el, claro, eso quería preguntarle si. No está el dato en los videos, si no me equivoco, está el peso del vaso vacío y también del vaso lleno. La diferencia del peso vacío del vaso lleno es la masa experimental, ¿no? Sí. Y eso no hay en el Classroom ni en la clase grabada que tengo, que me pasó un compañero, no está igual. En los videos tiene que estar sí o sí hay el peso del vaso lleno. El video de YouTube, ¿me entiende? ¿Ha revisado el video de YouTube? El video de la experiencia. No, eso sí que no revisé, sí. Ahí revíselo, ahí hay varias informaciones también. Ya, entonces eso sería. Entonces lo veo, ya cualquier cosa le digo nomás. Ya está bien. Ya, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, buenas noches. ¿El laboratorio es individual o grupal? Disculpe. Todo es grupal. Gracias. Bueno, no hay ninguna otra pregunta. Ya. Para el sábado, ya, cada persona debe saber, o sea, ejemplo, Bravo y Murga, voy a dar 2 ejemplos. ¿Ya? Para el sábado, Bravo tiene que tomar una decisión si su examen virtual, los exámenes que lo va a dar desde el examen simulacro, lo va a dar desde una computadora o desde un teléfono celular, ¿sí? Desde un dispositivo móvil. ¿Eso por qué? Puede ser que haya personas que no cuenten con una computadora, ¿no? Una computadora que tenga una cámara, ¿sí? Hay posibilidades. Si no cuentan con ese dispositivo, bueno, tendrá que obligadamente hacer uso de un dispositivo celular que tenga su cámara para mostrarse, ¿no? Entonces, para el día sábado, eso les encargo que tengan ustedes un dispositivo para el examen que pueda mostrarse, que tenga una cámara habilitada. Caso contrario, no lo tiene, el día sábado me comunican esas personas. Yo voy a habilitar el chat y, bueno, digamos, Murga, Castedo no tienen, o Coyo, Mariscal, bueno, ahoritamos una lista y les doy las indicaciones para esas personas de cómo van a tomar en cuenta el examen, ¿sí? Por el momento eso. Ya el día sábado les explico a mayor detalle cómo se va a hacer el examen simulacro. Lo vamos a hacer después de la clase, no va a durar ni media hora, ¿ya? Y ahí vamos a atender todos los problemas que ustedes pueden llegar a tener. ¿Alguna pregunta? Bueno, eso sería todo entonces por hoy, sí. Nos vemos, Bené. Que tengan una buena noche. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero, igualmente. Hasta luego. Hola, ingeniero, gracias.